Bienvenidas a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Sí, bienvenidas. Estamos en un episodio más, el episodio 6 de esta segunda temporada. Y vamos a tocar 2 libros. Vamos a seguir con el estudio del panorama del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a tocar 2 libros, Éxodo y Josué. Y tú dirás, pero espérate, Éxodo y Josué, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos salteamos un par de libros? Exacto, ¿por qué? Tres. Nos faltan 3 libros, de hecho, Levítico, Números y Deuteronomio. La razón es porque esos 3 libros hablan de la ley de Dios y queremos tocar la ley de Dios en un episodio aparte. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, de la opresión, de la esclavitud, y lo introduce a la tierra que él había prometido. Así es. Y bueno, vamos a comenzar con quién es el autor de ambos libros. Entonces, en primer lugar, Éxodo fue escrito por Moisés, como todo el Pentateuco, y el libro de Josué, evidentemente, fue escrito por el mismo Josué, aunque probablemente las últimas líneas, cuando ya se narra la muerte de Josué, fue escrita por Samuel. Así es. Bueno, esto sucede más, el libro está situado en el tiempo cronológico, más o menos en 1445 antes de Cristo. Y lo mencionamos porque es bueno que tengamos un poco como el panorama de tener en qué momento, ¿no? En qué momento de la historia está ocurriendo esto, ¿no? Las temáticas, ¿de qué hablan ambos libros? El libro de Éxodo habla sobre la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? Que el mismo nombre de Éxodo lo dice, salida. Y el libro de Josué habla ya de la conquista del pueblo de Israel. Así mismito es. Y el libro cumple un propósito. En primer lugar, bueno, el mayor acto de redención de Dios con el pueblo, con la humanidad, sucede aquí en el Antiguo Testamento. Y este evento que ocurre en el Éxodo es un evento que tiñe el resto del Antiguo Testamento, porque constantemente los autores del Antiguo Testamento van a volver a este episodio, van a volver a hablar de un éxodo, incluso de hecho, ya para finales del Antiguo Testamento se habla de un nuevo éxodo que es el que apunta a Cristo y el que trae Cristo, pero el éxodo es un evento tan importante y tan relevante para el pueblo de Israel que los marca aún muchísimas generaciones después. Y bueno, para situarnos un poco en contexto, ¿se acuerdan que líneas atrás estábamos viendo cómo es que José con sus hermanos, con Jacob, estaban saliendo nuevamente para poder estar en Egipto y pasa nada más y nada menos que 430 años, algunos añitos nada más, Poquitos. y ya es otro faraón, otras generaciones, ya ellos murieron evidentemente, y hay un nuevo faraón que está esclavizando, que está oprimiendo a todo el pueblo de Israel. Y la razón es porque Israel había crecido tanto que se convierte en un potencial peligro para Egipto. Entonces Faraón decide, no, a estos hay que mantenerlos chiquititos al margen y oprimidos y que nos sirvan porque si no estos podrían hacernos daño a nosotros. Y bajo esta opresión, bajo esta situación que vivía el pueblo, ellos claman a Dios, ¿no? El Por un versículo dice, redentor, por un libertador. un salvador. Quiero que esto se acabe, Señor. Y su clamor era tan grande que ahí es cuando comienza la historia de Moisés. Sí, y la historia de Moisés es una historia también que desde el inicio vemos la mano de Dios guardándolo de la muerte, del genocidio que iba a haber en los niños. Claro. Y la madre de Moisés es quien lo salva, llevándolo por las aguas hasta que la hija de Faraón casualmente lo encuentra y lo Casualmente. cría como Nada suyo. casual, ¿no? Nada casual. Sí. Claro, la soberanía de Dios estaba Totalmente. reinando ahí totalmente. Y para hacer mucho más bonita la soberanía de Dios, la esclava que va a criar el hijo del faraón, Moisés, iba a ser la propia madre de Moisés. ¿Cómo se va trazando el plan de Dios, ¿no? Al detalle, al puntillo, definitivamente. Y es esta mujer, la propia madre, que le va a enseñar todas las tradiciones de su pueblo, la ley y el Dios en que ellos creían. Así es. Sí. Entonces, ya viendo aquí un poco cómo es que Moisés va creciendo con esos privilegios de la realeza egipcia, educación de la mejor. De lo mejor. Lo mejor y- de lo mejor de esa época, definitivamente. Exacto. Posesiones materiales Imagínate. insuperables porque estaba en la casa misma de Y Faraón. además acostumbrado a eso por muchos años. Así es. ¿No? Un estatus insuperable. Totalmente. Y fíjense, él, sin dejar de lado su herencia israelita, porque él reconocía que era un hebreo. Entonces,
viendo todo esto donde está situado Moisés, uno diría, wow, lo tenía Todo. ¿no? Todo. Lo mejor de los dos mundos. Por Pero supuesto. Moisés también fue un pecador y Moisés asesina a alguien. Entonces, aquí vemos cómo realmente sucede un poco más la trama de la historia de Moisés, siendo un asesino y luego huyendo al desierto de Madián. Y pasaron varios años para que Dios comenzara o lo utilizara finalmente, ¿no? Son 40 años en Egipto, 40 como pastor en la tierra de Madián, donde huyó, y 40 años más en la travesía por el desierto. Todos esos años definitivamente sirvieron para formar a quien Dios El usaría carácter. después, el carácter de Dios, ¿no? Y eso también otra vez recordamos, porque creo que cada libro que estamos viendo ahorita en el panorama que estamos realizando nos ayuda a ver cuál es nuestra condición y cómo Dios llama a quien llama. No estos superhéroes, esos superpersonajes que muchas veces hemos crecido en la iglesia pensando eso, no. Con las actitudes, con los comportamientos, con los pecados gravísimos, con todo lo que ellos hicieron, Dios los elige, Dios los llama y los usa, y después de eso los forma para un plan, ¿no? Así es. Y bueno, Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, lo cual es una de las mejores escenas, creo, del Antiguo Testamento, una gran teofanía. Y ya en el capítulo 4 al 18 se va a contar cómo es que Moisés y su hermano Aarón enfrentan a Faraón y van a poder pedir para que pueda liberar al pueblo de esa esclavitud, ¿verdad? Y Faraón, ¿qué hace? Niega. Endurece Nada, su corazón. se niega, Una endurece. y otra vez. 10 veces, ¿no? Y aquí viene lo de las plagas, que me resulta muy extraordinario, si bien todo lo que parece, pero quisiera apuntar un poco más a la última plaga. Esa plaga. La plaga que nos mueve y nos conmueve y nos apunta otra vez al Nuevo Testamento. Sí. Sí. Y mediante esta última, acción que Dios hace y va a enseñar al pueblo cómo es que había una sangre que iba a librarlos del mal, De la muerte, de la ¿no? muerte, ¿verdad? Claro. Y esto también iba a apuntar a Jesús. Y fue algo que incluso al hijo primogénito de Faraón lo tocó. Exacto. Como esa escena, ¿no? Cuando ellos tienen que pintar los marcos de sus puertas con la sangre del animal y se les advierte que quienes no, si tú no lo has leído otra vez, te animamos a que vayas para que puedas leerlo, como los que no pintaran esa sangre en ese momento que sabían, Dios les dijo, sabían que iba a pasar la muerte por ahí, los primogénitos iban a ser muertos, iban a morir, pero el Señor otra vez, ¿no? Mostrándonos como ese similitud, lo que decía Cari, ¿no? Ese Un ejemplo. pequeño destello. Sí, Sí. Es una sombra finalmente de la obra de Cristo porque Así esa fue. sangre viene de Exactamente. un animal. O sea, de una vida que ha sido sacrificada para que la vida de ese primogénito no sufra. Y eso nos apunta a la obra de Cristo, que es su propia vida, su Así propia es. sangre, que fue derramada en la cruz para que nosotros, cuando venga la muerte, no tengamos una condenación eterna, sino tengamos vida. Y ese eterna, fue como ¿no? el último recurso de Moisés diciéndose, o sea, de Dios obviamente usando a Moisés, ¿no? Para que el pueblo pueda ser liberado. Y dice, mira, esto es lo último que va a pasar porque tu corazón ha sido endurecido. Y es el ejemplo hacia Cristo finalmente. ¿no? Total. Qué hermoso, ¿no? Total. Hermoso recordar eso. Y bueno, conocemos la historia, Faraón accede entre comillas, porque Sí. mientras que el pueblo salía, ¿qué hace Faraón? Manda Detrás va. manda Terco todo su él. ejército y trata de poder atrapar al pueblo de Israel, pero Dios Abre. muestra toda su gloria abriendo el mar rojo y haciendo una de las cosas más Qué hermoso. ¿no? maravillosas. Y es interesante porque Moisés, su vida es salvada cruzando el río Nilo y otra vez es a través de la apertura del Mar Rojo, otra vez, pero ya no es solamente su vida, sino es él llevando a su pueblo a través de la que su vida es salva. Total. Y viendo Moisés como era antes, tartamudo, asesino, inseguro, a ver liderándolo al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ya vamos... Quiero hacer solamente este paréntesis porque lo vimos en el episodio anterior también. Otra vez, Dios no llama a gente que es idónea. Dios Sí. no llama a gente que es digna. Dios no llama a gente que tiene una buena reputación para llevar a cabo el trabajo. Dios llama al asesino, Dios llama al mentiroso, Dios llama al tartamudo, Dios llama al que no puede, al que cree que no puede. ¿Y para qué? Para que se muestre, como dice la palabra, para que se muestre su poder en medio de su debilidad, en medio de su imperfección, en medio de su pecaminosidad.
Y tú puedes decir como, pero ¿cómo Moisés no va a estar preparado? O su excusa y su argumento fue, pero yo ¿cómo voy a hacer si yo no sé hablar, no sé hacerlo? Pero lo que Cari nos comentaba al inicio, ¿no? Toda la preparación que él tuvo como el hijo, como uno más del palacio, tú podrías decir, estaba preparado para liderar, para mover soldados, para ganar batallas, para ir enfrente. Pero otra vez creo que ante la condición, viéndose delante de su Dios, él dice, no puedo, o sea, no puedo. Pero a pesar de eso, otra vez el Señor lo usa, lo utiliza, lo prepara, lo sigue preparando para lo que viene, o lo que ya vimos que la salida, ¿no? La salida. Así es. Y bueno, el pueblo sale, celebran y cantan, ¿verdad? Emocionados Jubilosos ellos, por de lo todas que Dios maneras. había hecho, que era maravilloso. Claro. Pero ¿qué pasa después? Hermoso. Lo que pasa es pues, estoy siendo Nuestro un poco corazón irónica. siempre Como siempre. inconforme e insaciable. Como siempre. Y aún nuevamente hasta el ahora, ¿no? pueblo, Sí, total, sí, y nuevamente sí. el pueblo que había sido liberado de la esclavitud dice, pero mejor ¿por qué no volvemos? Porque allá teníamos, estábamos Todo. Sí, cómodos. y es siempre la queja, ¿no? Es Queja. siempre así, eso es lo que somos. O sea, como tú decías, siempre somos insaciables, siempre queremos más. Y aún cuando estamos en Cristo y hablando Totalmente. así a modo aplicativo, Sí. seguimos pensando, pero es que en mi vida pasada yo podía hacer tal cosa. Y es lo mismo, ¿no? Y es voltear y mirar a Egipto, donde eran oprimidos, donde los trataban peor que a sirvientes. Habiendo visto la gloria de Dios. Y no vayamos, o sea, sí, y también miremos desde que nacemos, desde que somos pequeñitos. La queja es constante, porque el pecado está en nosotros, ¿no? O sea, yo veo a los chiquitos aún en mi casa, pero ¿por qué nos quejamos? ¿Pero por qué andamos quejándonos? Le paro diciendo a mi hija, ¿pero por qué la queja? ¿Pero por qué la queja? Y es que de verdad es natural. Sí. Y el aún pecado. siendo cristianos, es como aprender realmente a reconocer nuestra condición delante de Dios. Bueno, continuamos y del capítulo 19 al 24 vemos los capítulos de la ley, del 25 al 31 ya las reglas asociadas al tabernáculo y al sacerdocio. Y quiero detenerme ahí porque esas son dos grandes lecciones que el Señor nos va enseñando desde allí acerca del tabernáculo y también del sacerdocio, ¿no? En el tabernáculo Dios tendría un lugar santísimo que representaría su misma presencia. Y eso es increíble, porque es ese Dios maravilloso, ese Dios incomprensible, ese Dios que es capaz de hacer milagros del nivel que les mostró y les reveló y les está diciendo, ustedes son pecadores, yo quería vivir en medio de ustedes. Exacto. Es y incomprensible. apuntaría más adelante también cuando Cristo habitaría con nosotros y luego el Espíritu Tabernaculizó. Santo habitaría en Así es. nosotros. En nosotros. Increíble, Qué bonito, ¿no? increíble. Qué bonito. Y bueno, el sacerdocio también, porque antes tú tenías que tener un sacerdote que Claro. intercediera por tu pecado, con tu ofrenda, Bien. y ahora Jesús mismo Así sería el es. sumo sacerdote con el que podríamos, pues, A través del cual Directamente. podemos acercarnos delante del Padre. Acercarnos a exacto. Dios. Entonces, increíble. Desde allí podemos ver esto, cómo Dios nos iba enseñando a nuestro corazón. Y hay una pregunta, Cari, que me encanta cuando lo hemos compartido mientras nos preparamos para esto, es ¿cómo podemos ver a Cristo en Éxodo? ¿No? ¿Cómo lo podemos ver? Y si no hacemos esas pausas debidas en el momento del estudio, realmente no nos damos cuenta que el Señor nos está mostrando en todo momento que hay una salida, que hay una salida y aquí estoy. Creo que es como el buscarlo continuamente a Él realmente, ¿no? Es interesante porque el pueblo de Dios clamaba por un redentor y Dios les da a Moisés, que viene a ser aquel que iba a liberar todo el pueblo, y solamente es una imagen de Cristo que vendría a ser nuestro máximo redentor. Y hemos conversado ya de algunas sombras o paralelismos de la obra de Cristo en Éxodo, pero también, como dice Cari, del mismo Moisés, que es una sombra imperfecta, pero que nos apunta a Jesús, así como fue Moisés quien saca y libera a través de Moisés, que Dios saca y libera al pueblo, es a través de Cristo que Dios nos libera y nos rescata de nuestro pecado. Amén. Los corderos de la Pascua inclusive también, una imagen que muestra a Cristo por la muerte de Cristo, el pecado, y cómo también es que esto nos provee acceso a Dios.
Wow. Qué belleza. Amén. Y vamos ya llegando al... Saltamos, ¿no? Hacemos como... Vamos a ver, sí. Vamos a saltar un poquito y nos vamos hacia Josué. Josué. Bueno, Josué es un libro histórico, como sabemos. Moisés ya había muerto y le da el liderazgo a Josué. Y A es- quien había preparado, de hecho. Totalmente. Él había, algo importante, había sí. acompañado, lo había acompañado a Moisés sus últimos años y Moisés lo había preparado. Y Dios le había dicho Sí. a Moisés. O sea, él va a hacer. cronológicamente, Josué había estado, salido de Egipto con 40 años, pasó 40 años con Moisés en el desierto, donde Moisés lo mentoreó, lo lideró, y cabe resaltar que es uno de los mejores o el mejor ejemplo de ese mentoreo, de ese pasar la batuta en la Biblia. Y finalmente Josué viene a liderar a todo el pueblo. Más o menos alrededor de 1380 antes de Cristo es que comienzan Correcto. a suceder los eventos, ¿no? Alrededor de esas fechas. Ese es un libro de victorias y conquistas. Vemos cómo es que el pueblo de Dios se dirige hacia Canaán, hacia la tierra prometida, y somete a sus enemigos y quieren reclamar claramente lo que Dios les había prometido. Y esa entrada, ¿no? Como van a prepararse para entrar a la tierra que el Señor les había dado, es maravillosa, ¿no? Esa escena. Porque los llama otra vez a confiar. O sea, ustedes no lo van a hacer por la fuerza, porque recordemos que la razón por la cual ellos pasan 40 años en el desierto es porque ellos no confían en Dios y porque se enfocan en el enemigo, y el enemigo se hace tan grande y Dios se hace tan pequeño que simplemente dicen, ¿para qué estamos acá? Y otra vez la queja. Pero esta vez Dios les dice, van a confiar en mí y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer sin fuerza. Y es impresionante el método que usa Dios, porque es ilógico, o sea, es loquísimo. Pero como siempre, porque Dios quiere que nuestros ojos se fijen en que Él es Y no en poderoso las para hacer. circunstancias, Así correcto. Las cosas sobrenaturales que Él hace finalmente, ¿no? Y lo conversábamos, ¿no? No se trataba solamente que por el sonido de las trompetas Iban a caer. que iba a caer, ¿no? No iba más allá de eso. Iba ¿no? la obediencia al mandato de Esa era la Dios. palabra, al exacto. descanso en que Dios es el poderoso para hacer la obra. Entonces ellos, como para imaginar, visualizarlo, ¿no? Ellos obedecen y dan la vuelta al pueblo y suenan las trompetas y finalmente caen las murallas y entran. Sí. Y bueno, viendo un poco de estructura, ya el libro de Josué se divide en 4 partes. Los primeros versículos, del 1 al 5 aproximadamente, es el cruce. Del 6 al 12 es la conquista. Del 13 al 21 es la división. Y los finales, del 22 al 24, es de adoración. Entonces, este libro nos va a mostrar la fidelidad de Dios. Nos va a mostrar también cómo es que hay una única derrota que justamente fue por la desobediencia a lo que Dios había dicho, y Dios había prohibido que no tomaran nada de esas cosas dedicadas al anatema en la ciudad de Jericó, pero lo hicieron. Pero lo hacen. Entonces, Dios nos llama la atención, este libro nos enseña cómo Dios llama la atención a la necesidad de mantenernos apegados a su ley y no desviarnos. Y guardar nuestras vidas en santidad. Correcto. Porque no era el hecho de que ellos se habían quedado con algo lo que a Dios que a Dios le importaba. Era el hecho de que ellos estaban buscando satisfacer su vida con algo que Dios había dicho que era anatema. Sí. Entonces Dios había dicho, esto está prohibido, porque aparte eso representaba la adoración a dioses paganos. Y Dios dijo, yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con eso. Se deshacen de absolutamente todo. Y no es así, y Dios trae consecuencias que le cuestan la vida, no solamente al que peca, sino a toda su familia. Claro. Y eso no quita finalmente que Dios sigue siendo fiel a su promesa, ¿no? Porque Él, si recapitulamos, la promesa a Abraham, la promesa a sus descendientes, la promesa a Isaac, la promesa a Jacob, y cómo va construyendo, y ahora con Josué, el Señor sigue hilando de tal manera la historia que les entrega la tierra prometida finalmente. Y por más que después hay consecuencias, Dios no los deja. Dios sigue Así es. construyendo su nación, porque alguien llegaría por ellos, y ese era Jesús. Amén. Y quiero hacer aquí una acotación a un versículo que seguramente todo cristiano conoce, que es Josué 1:9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas más desmayo. Y nos encanta ese versículo. Lo Pero repetimos. muchas veces tomamos en desconsideración todo el libro de Josué, y especialmente el versículo 8, que es un versículo que viene antes, que me encanta, porque habla de cómo no se debe apartar de nuestra boca, de nuestra mente, el libro de la ley. Y dice,
Exacto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un conector ahí, ¿no? Porque entonces. Y eso nos recuerda que el éxito en nuestra vida Exacto. no es el éxito como el mundo lo ve, no es como tener las posesiones, no es tener una vida libre de problemas. El éxito en nuestra vida es caminar en la voluntad de Dios. Y la única manera que nosotros vamos a poder encontrar esa vida y vivir apartados y vivir en santidad, que fue el llamado que Dios le hace al pueblo, es meditar en la ley de Dios de día y de noche. Sí, así que eso también es el propósito del que estamos aquí. Así es. Y bueno, la promesa que Dios ya le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, podemos verlas haciéndose cumplir sobre la tierra en Josué, ¿no? Así es. ¿Y qué les parece si para cerrar vemos cómo el libro de Josué nos apunta a Jesús? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Cómo vemos a Cristo en Josué? Josué también, casualmente su nombre es una variante de Jesús. Sí, sí, tal cual. Sí, Jesús, o sea, Josué, si busca su significado en los nombres, va a significar Jesús mismo. Así es. Entonces, cuando Josué lidera al pueblo de Israel para poseer la tierra prometida, es un presagio de cómo Cristo iba a guiar también al pueblo de Dios a su herencia eterna. Es como lo que el pueblo finalmente, en la época de Jesús, ellos sabían la ley, ellos conocían todo esto. Sus generaciones, sus padres les habían preparado para que recordaran y memorizaran todos esos pasajes antes. Y cómo recordar cómo en ese momento al que estaban viendo que era Jesús, que era su Redentor, que era su Salvador, estaba llegando, pero aún a pesar que lo sabían, no lo reconocían. Años atrás, su pueblo había pasado lo mismo, ¿no? Me llama la atención porque siempre escuchamos que ellos estaban muy emocionados por esta tierra donde iba a fluir leche y miel, ¿verdad? Sí. Y nosotros como humanos enfocados Anhelados. en cosas de este mundo. Exacto. Pero la tierra que Jesús nos promete es una tierra incorruptible, con una herencia eterna que no va a perecer y que vamos a poder disfrutar de la eternidad junto con Dios. Amén, sí. Y esa Increíble. es allá, ¿no? Así es. Enfocadas, siempre lo menciono, es enfocadas en lo eterno y no en lo terrenal. Que ese sea nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro llamado aquí. Amén. Gracias, Sí. gracias por este tiempo. Ay, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este 6º episodio. Y vamos a seguir viendo un panorama del Antiguo Testamento. Y el próximo episodio nos va a tocar ya ver la ley de Dios. Así que esperamos que nos acompañes y gracias por estar acá. Bye, bye. Chao.